Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase. En la primera parte de la clase vamos a, en este caso, revisar un pequeño concepto denominado el de las curvas de nivel. Y después de revisar esa pequeña introducción, pasaremos a revisar las notas de la corrección de la prueba 2 y ver si vemos ya las notas finales que debo subir para el primer bimestre. Entonces, en la primera clase, en la primera parte, vamos a grabar la clase. Si alguien tenía algún comentario, por ahí está una mano levantada. ¿Había algún comentario? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman? Sí, Hijo, profe, sí buenos días, sí se escucha bien. Ya. Entonces, revisemos ese pequeño concepto de las curvas de nivel, ¿ya? Para después pasar a la revisión de la prueba. Entonces, ¿qué son las curvas de nivel? Hasta ahora habíamos visto nosotros que una función de varias variables, por ejemplo, esta de dos variables, yo podría representarla en forma gráfica, ¿no es cierto? Usando mis tres ejes, en este caso, en esta representación tridimensional, donde en el plano yo podría representar las coordenadas X y en este caso en color rojo para X y verde para Y. Y en el eje azul o Z podría representar la respuesta de esta función, ¿no es cierto? O sea, el valor que toma esta función f. En este caso f de xy es menos 3y sobre x al cuadrado más y cuadrado más 1. Esto lo habíamos hecho, por ejemplo, en nuestra herramienta de GeoGebra. Para esa función de menos 3y sobre x al cuadrado más y más 1, nosotros podríamos usar esta herramienta para visualizar un poco esta función. Esto lo podemos hacer gracias a que nuestra función tiene solo dos variables, x y y. Entonces esas dos variables están en el plano y el resultado de esas dos uso el tercer eje, ¿no es cierto? El z, para ver el resultado. Y se puede ver esta función, se ve como si fuera un plano que tiene un pequeño pico, un máximo, y por acá hay un mínimo, posiblemente en las coordenadas sería 0 en x, 1 en y 0 en x menos 1 en y. Por ahí está el máximo y el mínimo. Habíamos dicho que es como imaginarse que fuesen estas pistas donde nosotros vemos a las personas que hacen patinaje, skaters, usan estas pistas, ¿no es cierto? Y es como que más fácil uno visualizar estas funciones. Pero eso solo podemos hacer porque tiene dos variables. Aquí en cálculo vectorial, esta es una sección de cálculo vectorial, si es que hay más variables ya no podría como que usar mi espacio tridimensional. Pero bueno, aprovechemos que hay solo dos variables y sí puedo graficarla. Esa es una forma de representar estas funciones. Pero habría otra forma que se denominan las curvas de nivel. ¿No? Y es sobre esta misma función tratar de representarla, pero en un espacio de dos dimensiones. O sea, como si yo viera a esta pista o a esta función, la viera desde arriba. Entonces, si yo veo a esta pista desde arriba, quisiera representarla solamente en el plano XY. ¿No? Entonces, voy a representar con líneas las regiones donde esta función es constante, donde se iguala a una constante. Es decir, voy a cambiar de color. Yo estoy haciendo aquí una línea, una circunferencia. Todos esos puntos tienen el mismo valor de la función, o sea, tienen un mismo valor constante. Van a ser todos los puntos que estén cerca aquí al pico, ¿no es cierto? Esto se representaría con este punto de aquí. Al revés, este de aquí corresponde al mínimo de acá. Si es que este es el positivo
de Y. Digamos que este es el positivo, entonces este es el positivo. Entonces, este lugar donde es el mínimo es ese círculo que yo acabé de hacer. En cambio, este lugar del máximo de acá, ¿cierto? Se corresponde con posiblemente una sección aquí cercana al máximo. Entonces, todos los puntos que tienen constante el valor de Z, yo los puedo en este caso representar con una línea, ¿sí? En este caso una circunferencia. O sea, lo que se hace ahí es igualar esta función a una constante y grafico eso, ¿no? Luego igualo a otra constante y grafico. Igualo a otra constante y grafico. De tal forma que estas curvas de nivel me están mostrando todos los puntos que tienen el mismo nivel. ¿Ah? Todavía no está muy claro. Vamos a seguir conversando de esto. Entonces, la definición un poco más formal. De una función f de dos variables, estas curvas de nivel son curvas con ecuación esta f de xy igualada a una constante. Donde k es una constante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, me dicen, grafique la ecuación 4x al cuadrado más y cuadrado. Muy bien, eso lo puedo hacer en GeoGebra, ¿sí? Porque tengo 3 dimensiones, perfecto, me sale esto. Pero si no tengo la herramienta de GeoGebra, que es lo que pasaba antes, ¿no? No había estas herramientas computacionales y en un libro de 2 dimensiones yo tenía que representar mis funciones. Lo que podía hacer es igualar esto a una constante. Por ejemplo, le igualo a 0. ¿Y cuál será la gráfica de 4x al cuadrado más y cuadrado igual a 0? Será un punto por aquí. Y luego digo, no, quiero igualarle a 10. ¿Cuál será la gráfica de 4x al cuadrado más y cuadrado igual a 10? Posiblemente sea una elipse, o seguro va a ser una elipse. Y después digo, quiero igualarle ya no a 10, sino a 20. Y si es mejor tal vez si uso otro color. Digo, ok, ahora le voy a igualar a 20. Y me sale otra elipse. ¿Ah? Entonces, toda esta elipse tiene el valor z igual a 20. Entonces, esa línea amarilla estará por aquí. Y todos esos puntos tienen el valor z igual a 20. En el eje z, todos ellos tienen, si ustedes piensan en z como la altura, todos estos tienen una altura de 20. ¿No es cierto? Y si me invento otro valor, digamos que yo quiero ver, no de 20, sino más alto de el valor, que tengan todos el valor de 80. Capaz que es una elipse, ¿no es cierto? Que la altura sea 80. Entonces la curva de nivel se corresponderá con una curva de nivel con el valor z igual a 80. ¿Ah? Entonces simplemente tengo que igualar a mi función a 80 y graficar. Graficar en este caso la elipse 4x al cuadrado más y cuadrado igual a 80. ¿Puedo graficar esto? Sí, esto es una elipse. Esa es la gráfica que está ahí. Fíjense en cómo esta gráfica captura ese comportamiento tridimensional solo en 2 dimensiones. Y esto es muy común, este concepto ha sido tomado de las personas que realizan mapas topográficos, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense en estos campos de arroz en alguna provincia de China. Es una superficie tridimensional, pero ustedes pueden pensar en las líneas de nivel como estos niveles en los que todos los puntos tienen una misma altura. Entonces, digamos que todos estos puntos que vienen por esta línea de aquí tienen la misma altura, ¿no es cierto? Y si cojo otro nivel, viene otro de color rojo, no sé, viene por este de aquí, todos esos puntos tienen la misma altura. ¿Cuál será la altura IZ? No, aquí digamos que son unos 100 metros. Entonces, capaz que la de color verde sea el doble, ¿no es cierto? Z igual a 200 metros. Y tal vez si yo escojo otra, un Z igual a 300 metros, se corresponda con otra línea de nivel. Parece que ahí le están un poco entendiendo mejor qué son estas líneas de nivel, ¿no es cierto? Es este concepto tomado de las personas que realizan mapas. Entonces uno normalmente puede ver eso en los mapas de 2 dimensiones, cuando uno
los mapas antiguos, ¿no es cierto? Ustedes ya están acostumbrados casi a ver solo en la computadora los mapas, pero antes uno podía desenrollar un mapa y tener que interpretar en un plano de 2 dimensiones algo que es tridimensional, como lo que está pasando aquí con esta forma que parece un sombrero, ¿no es cierto? Esta sería la superficie tridimensional. Su representación en curvas de nivel está acá abajo. Son círculos, ¿ya? Si son círculos en este caso. El primero se corresponde, el primer círculo de aquí, este pequeñito de aquí, se corresponde con un K igual a 45, mire. Se corresponde con este círculo de aquí. Todos esos puntos tienen un nivel 45. Podrían pensar en altura, pero después podría ser cualquier otro concepto. Puede ser temperatura, ¿no? Pero en este caso más fácil es pensar en altura hasta acostumbrarnos. Y otro nivel, digamos que el que quiero, el de 25, ¿ya? Se corresponde aquí con esta línea de aquí. Este es un círculo que se corresponde con la altura de 25, es esta línea que está acá, ¿no es cierto? Entonces a nosotros en un mapa solo se nos presenta este dibujo en 2 dimensiones y es nuestra tarea en nuestro cerebro tratar de hacerle una cosa tridimensional. Por ejemplo, fíjense aquí en el lado derecho, nos muestran un mapa de un monte, porque aquí las siglas MTN significa mount en inglés, lonesome, se llama el nombre del monte, fíjense, es una montaña y uno puede ver las líneas de nivel aquí. Quiere decir que todos estos puntos de aquí tienen el mismo nivel, como los de los campos de arroz en China, ¿no es cierto? ¿No? Entonces uno fácilmente podría intuir si es que está en un punto, decir más o menos, intuir a qué altura te encuentras, ¿no? O si estás en otro punto, intuir a qué altura te encuentras. Esa es otra forma, entonces, lo que estamos viendo de representar estas cosas tridimensionales usando un espacio de 2 dimensiones. A veces también nos presentan con colores, como para que se haga un poco más llamativo esta visualización. Y como usa colores, le llaman mapas de colores, o a veces también se les llama mapa de calor, ¿no? Y es algo parecido, aquí nos están mostrando la elevación, puede ser de alguna montaña o de alguna superficie, pero en colores, ¿no? Entonces rápidamente yo digo, a ver, las zonas que están con un color rojo tienen una altura cercana a 97 metros o 318 pies, FT en inglés es pies. En cambio, las zonas de color azul son más bajas, ¿no es cierto? Tienen una altura de 25 metros. Estas zonas de acá están más bajas. Entonces, ustedes solo viendo este espacio de 2 dimensiones pueden extrapolar hacia las 3 dimensiones. Una pregunta por ahí. Más rojo, más intenso. Entonces, es muy común en ingeniería que nos muestren cosas como estas, ¿no? Acostúmbrense en papers, planos, documentos, libros, van a ustedes tener esta representación en curvas de nivel. Y en su cerebro, las curvas de nivel, inmediatamente me muestran esto, mi cerebro crea esto. El cerebro va a crear eso cuando les muestren estas curvas de nivel. Por ejemplo, nos podrían poner un ejercicio algo así. Nos dicen, use las curvas de nivel, este es un diagrama de curvas de nivel, para estimar el valor de f de 1,3. Es una función que depende de 2 variables, de x y de y. Y me dicen, ¿cuánto valdrá f de 1,3? ¿Y cuánto valdrá f de 4,5? ¿Alguna persona se arriesga? Vamos a ver si puedo seleccionar alguna persona que trate de estimar, porque no podemos más que estimar. Puede ser Eric Simbaña el 1, podría ser Kevin Achik el segundo. Eric, ¿tú qué dices? ¿Cuánto podrías estimar? Porque no podemos más que estimar el valor de la función en 1,3. Ingenierías, yo creo que estimando tendría un valor cerca de los, podría ser más de 90 quizá, porque está en descendente en esa parte del plano, en ascendente, perdón. Verás que dice 1,3, ¿no es cierto? Sí, Entonces, 1,3 estamos aquí.
pero no hay Le ningún voy a valor. hacer un zoom. Le voy a hacer un zoom. Ahí. A ver, ahí creo que está mejor. Déjame ubicarme mejor para que tú también le veas mejor. Por ejemplo, si caía justo en este punto de aquí, ¿cuál era mi nivel? 80, el nivel 80 que está 80, ahí. perfecto. Si caía aquí, ¿cuál era mi nivel? 70. Entonces, en el punto donde tú estás, No, el no hay valor ningún tendría que estar entre qué rangos. 70 y 80. ¿No es cierto? No 90, tú dijiste 90. No. Sí, Tiene que me- estar entre 70 y 80. Si caía justo en la mitad, sería 75, ¿no es cierto? claro. Pero está más cerca de ¿cuál? ¿Del 70 o del 80? Esto debe ser un 73 por ahí. Ya, muy bien. Perfecto lo que tú has estimado. ¿Te parece? Entonces es una forma buena de estimar esto. Eh, ¿Quién más era el otro compañero? F de 4,5, ¿cuánto dices tú que sea? Mm, Yo pienso que 56. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Si fuese acá, sería 50. Si fuese acá, sería 60. Es un valor entre 50 y 60 de entrada. Y como que está más cerca del 60. Si fuese en la mitad exacta, 55, podría ser nuestra estimación. Tú dices más se va hacia el 60 y tú dices 56, ¿ya? Chévere. Ya aprendieron cómo usar estas curvas de nivel para estimar un valor F. Y sin yo mostrarles la curva tridimensional y sin mostrarles ni la ecuación. ¿Ya? Entonces, fíjense en conclusión final. Ya estamos acabando este tema. Solamente quería toparlo porque no lo habíamos visto en la anterior clase, solo vimos la representación tridimensional. Conclusión. Algo que yo quiero representar en 3 dimensiones, puedo usar 2 dimensiones, ¿ve? Para representar algo de 3 dimensiones. Solo usando 2 dimensiones. Chévere. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una función ahora de 3 variables, x, y, z? ¿Pueden graficar esto en GeoGebra? No, ¿no es cierto? Porque ya ahí necesito otro eje, una cuarta variable para graficar el resultado de X, Y y Z. Pero si puedo usar curvas de nivel para representar esta función, porque acuérdense en que algo que era tridimensional le podía representar en 2 dimensiones. Esto yo necesito 4 dimensiones. Lo capaz que puedo usar 3 dimensiones para como verle a esto. Entonces esa es la idea. Aquí podría graficar estas, ya no serían curvas de nivel, serían superficies de nivel. Le igualo esta función a una constante k, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 y grafico esto. Esta es la gráfica de qué cosa. Alguien diga. Es una gráfica de una. ¿Qué forma es esto? En 2 dimensiones, si yo les decía x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿esto qué es? Un círculo, Un círculo, ¿no es cierto? Entonces, ¿el de acá qué es? una esfera. Es una esfera. ¿Eh? Es una esfera de radio 1, esta es una esfera de radio 2. ¿Eh? Entonces, así yo puedo graficar varias esferas, digámoslo así, en una sola gráfica. ¿Sí? Entonces, para esta función x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, yo digo, ok, le igualo a 1 y grafico la esfera. Ahora le igualo a 4 y grafico la esfera, que es esta esfera amarilla. Ahora le igualo a 9 y grafico la esfera. Fíjense que a esta función que yo necesitaba como que 4 dimensiones para medio verle, he usado un espacio de 3 dimensiones para no verle a la función, verle indirectamente a la función. Es así como acá, ¿no? Acá no le vemos a la función, pero le vemos indirectamente a la función, ¿no? Algo así podríamos decir para 3 variables. Nosotros podemos usar estas superficies de nivel, ya no les llamamos curvas de nivel, sino superficies de nivel
para mostrarles un poco a esta función que tiene 3 variables. ¿Ok? Y si esto es igual a 0, por ejemplo, aquí le iguale a 1, aquí a 4, aquí a 9. Si le iguala a 0 será el punto central, ¿no es cierto? Será un puntito ahí en el centro, X, Y y Z. ¿Ah? Si tengo otra variable adicional, X, Y, Z, W, ya no puedo, ya se me escapa de mi espacio, no puedo verles a las curvas ni a las superficies de nivel. Pero bueno, por lo menos hasta curvas de nivel o superficies de nivel me está ayudando en algo este concepto. Este concepto de las curvas de nivel ya lo vamos a seguir usando y por eso quería discutir del mismo cuando veamos los conceptos de gradiente de una función, ¿no? Entonces quiero que tengan al tanto ese concepto. Hasta ahí la primera parte de la clase. Entonces, en lo que viene vamos a revisar las notas. Déjenme dejar de grabar aquí en el Teams.